nuestra meditación y antes de orar, leeremos lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 5. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Meditando en este pasaje bíblico, pidamos la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender la lección que estudiaremos este sábado. Oremos. A continuación, escucharán las voces de varios hermanos que voluntariamente han colaborado para el desarrollo de esta lección. La lección que estudiaremos este sábado se titula Esperanzas destruidas y luego revividas. El versículo áureo que leímos antes de orar y que se encontraba en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 5, nos decía: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. La nota de introducción al tema de la lección se encuentra en el libro El deseado de todas las gentes, página 737. No lloréis como los que están sin esperanza ni ayuda. Jesús vive, y porque vive, viviremos también. Brote de los corazones agradecidos y de los labios tocados por el fuego santo el alegre canto. Cristo ha resucitado. Vive para interceder por nosotros. Aceptad esta esperanza y dará firmeza al alma como un ancla segura y probada. Entremos de lleno a la lección de este sábado y estemos atentos a todas las enseñanzas que podamos extraer de esta historia relatada en la Biblia. Buenos días, apreciados hermanos. Un gusto compartir en este santo sábado con ustedes esta lección y agradecido a Dios y también rogando que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Hermanos queridos, realmente hemos pasado un trimestre estudiando las lecciones del libro de Marcos. Realmente han dejado muchas enseñanzas y muchas bendiciones, y quiera el Señor ayudarnos para que esto quede grabado en nuestra mente y también en todos y cada uno de nuestros hechos. El tema que vamos a tratar hoy es llevando la cruz. ¿Cómo trató el pueblo a Jesús, el Salvador del mundo? Leemos nosotros en Marcos 15, del 16 al 20. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, Rey de los judíos», y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificar. Es una escena muy triste. La turba estaba como cegada por la multitud. La multitud hacía lo que mejor parecía y lo que les habían inducido a hacer. Allí se encontraba Jesús, en manos de todos, para despreciarlo, para despreciar su obra, que era de salvación. Recordemos que más adelante Jesús dice: «Perdónalos porque no saben lo que hacen». Como cordero fue llevado al matadero. ¿Quién llevó la cruz de Jesús? Versículo 21. Después de haberlo azotado, de haberlo herido por todos lados, obligaron a Jesús a llevar la cruz. Pero como estaba tan desmejorado, ellos no querían cargar la cruz, nadie quería hacer eso. Entonces dice:
y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Alguien que no estaba participando de toda la turba se quedó allí porque le llamó la atención de ver cómo maltrataban a Jesús. Según nos dice el espíritu de profecía, que él no era discípulo de Jesús, pero sus hijos sí creían en Jesús y seguramente le habrían hablado de él. Entonces ahí le llamó la atención cuando vio cómo lo maltrataban. Y quedándose parado mirando, aprovecharon la oportunidad y le cargaron la cruz para que él lo llevara. ¿Cuán significativo fue este acto? Cosa interesante, vamos a leer en Lucas 14, 27. Lucas 14, 27 nos dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Los perseguidores de Cristo vieron que le era imposible llevarla más lejos a la cruz. No sabían dónde encontrar quien quisiese llevar la humillante carga. Los judíos mismos no podían hacerlo porque la contaminación les habría impedido conservar la paz. Entre la turba que les seguía no había una sola persona que quisiese rebajarse a llevar la cruz. Esto era un oprobio para ellos. En ese momento un forastero, Simón Cireneo, se encontró con la muchedumbre, oyó las burlas y palabras soeces de la turba, se detuvo asombrado ante la escena y como expresara su compasión, o sea, él se compadeció de ver a Jesús así, y ahí aprovecharon la oportunidad. Se apoderaron de él y le colocaron la cruz sobre sus hombros. Esta persona había oído hablar de Jesús. Sus hijos creían en el Salvador, pero él no era discípulo. Resultó una bendición para él llevar la cruz al Calvario y desde entonces estuvo siempre agradecido por esa providencia. Ella le indujo a tomar sobre sí la cruz de Cristo por su propia voluntad y a estar siempre alegremente bajo su carga. Tomó la cruz de Jesús y le siguió. Y en el día postrero será salvo. En Gálatas 6:2 vamos a leer: dice así: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermanos, como decía al principio, este libro de Marcos nos da grandes enseñanzas. La primera, que sintamos amor los unos por los otros. Porque si nosotros no sentimos amor por nuestro hermano, ¿cómo vamos a salvar a aquel que es extraño a nosotros? ¿Cómo vamos a llevar el mensaje a aquellos que no lo conocen? Entonces, llevar la cruz es llevar a Jesús en el corazón. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, dijo Jesús. Oremos a Dios para que nos dé el deseo de tomar la cruz de Cristo cada día y así sobrellevar nuestra propia carga a los pies del Maestro Redentor. Este es mi deseo para todos ustedes. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buen día, apreciados hermanos. Es una alegría poder estar con ustedes una vez más. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos concede de poder continuar estudiando su santa palabra a través de la escuela sabática. Vamos con la gracia del Señor a tener el desarrollo del día lunes que se titula Jesús cumple la profecía. Y nos dice la primera consigna: ¿quiénes fueron crucificados junto a Cristo? Marcos capítulo 15, versículo 27 y versículo 28
responde la consigna. Y crucificaron con él 2 ladrones, uno a su izquierda y el otro a su derecha. Y se cumplió la escritura que dice, y con los inicuos fue contado. Bien, dice una subpregunta, ¿cómo cumplió esto lo que había sido predicho en las Escrituras? Bien, 700 años antes, el profeta Isaías había profetizado. Nos dice en Isaías 53, versículo 12, «Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores». Así es entonces como se responden las consignas, ¿no? Fueron 2 ladrones que fueron crucificados junto a Cristo. Y Isaías ya lo había predicho muchos años antes. Bien, podemos considerar algo interesante. Es verdad que 2 ladrones habían sido crucificados junto a Cristo, pero uno de ellos en el último momento se convirtió. Podemos considerar el hecho de que este hombre pudo reconocer realmente a su Señor, aquel que estaba padeciendo realmente en la cruz del Calvario, siendo un inocente. Para Jesús esto fue momento de gratitud. Él sintió ese espíritu de gratitud porque se dio cuenta que su obra no había sido hecha en vano. Bien, entendemos que Jesús por una sola persona hubiese venido a dar su vida, y entonces ahí Jesús estaba entonces teniendo la recompensa de su trabajo. Todas las personas que lo habían seguido, los fariseos también, incluyendo sus discípulos, ellos estaban como con un espíritu de desaliento, porque ellos pensaban y esperaban que Él era el que había de redimir a Israel, pero que tristemente no se cumplió, ¿no? Pero cuánto agradecimiento sintió entonces el Salvador por la expresión de fe y amor que oyó del ladrón moribundo, mientras los dirigentes judíos le negaban y hasta sus discípulos dudaban de su divinidad. El pobre ladrón en el umbral de la eternidad llamó a Jesús Señor. Pero mientras pendía moribundo de la cruz, nadie le reconoció, sino el ladrón arrepentido que se salvó en la 11ª hora. Es interesante que el hecho de que Cristo haya sido crucificado también entre estos 2 ladrones, también cumplía el pasaje que dice fue contado con los perversos. Los sacerdotes no podían ver el pleno significado de su acto. Como Jesús crucificado con los ladrones fue puesto en medio, así su cruz fue puesta en medio de un mundo que yacía en el pecado. En su condición de sustituto y seguridad del hombre, la iniquidad de éste fue depositada sobre Cristo. Se lo contó entre los transgresores para que pudiera redimirlo de la maldición de la ley. Él, el portador del pecado, soportó el castigo legal que merecía la iniquidad y se hizo pecado por el hombre. Bien, aquí vemos entonces cómo la profecía también se cumple. ¿Qué hicieron con las vestiduras de Cristo cuando lo crucificaron? ¿Cómo fue predicho esto por David? Marcos capítulo 15 y el versículo 24 también nos dice de la siguiente manera: «Y cuando le hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echaron suerte sobre ellos, que llevaría cada uno». Leemos también en Salmos capítulo 22, versículo 18, de la siguiente manera. Aquí vemos el cumplimiento. Dice así, Salmos capítulo 22, versículo 18. «Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte». Bien, vamos a considerar el Evangelio de Juan. Juan también nos da algunos datos que pueden ampliar más sobre este punto. Capítulo 19, versículo 23, versículo 24. «Y como los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, para cada soldado una parte, y la túnica, mas la túnica era sin costura, dice tejida desde arriba. Y dijeron entre ellos, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella. ¿De quién será? Para que se cumpliese la escritura que dice, partieron para sí mis vestidos, y sobre mi vestidura echaron suertes». Bien, consideremos entonces, siglos antes de la crucifixión, el Salvador había predicho el trato que iba a recibir. La profecía concerniente a sus vestiduras fue cumplida sin consejo ni intervención de los amigos o los amigos del crucificado. Su ropa había sido dada a los soldados que le habían puesto en la cruz. Cristo oyó la disputa de los hombres mientras se repartían las ropas entre sí. Su túnica era tejida sin costura y dijeron,
no la partamos y no echemos suerte sobre ella de quién será. Bien, hemos considerado entonces el cumplimiento de la profecía. Jesús cumplió las profecías, ya había sido predicha y ahora nosotros vemos estas evidencias. Oremos en nuestro corazón para aceptarlas y aceptar a Jesús, ¿no? Él se hizo el portador de nuestro pecado, Él soportó el castigo legal que merecía la iniquidad y sufrió por nosotros. Martes 22 de diciembre, las últimas horas de Jesús. Pregunta A. ¿Cómo reaccionó la naturaleza ante la muerte de su rey en la cruz? Marcos 15:33 nos dice que, como a la hora sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona. Durante 3 horas, toda la naturaleza inanimada manifestó simpatía hacia su agonizante e insultado autor. Esto comenta Historia de la Redención, la página 234. El sol, dice, no quiso contemplar esta escena. Espesas tinieblas rodearon la cruz y toda la zona circundante, y duraron 3 horas estas tinieblas. Acá algo muy interesante para destacar, ¿no? La tierra, un objeto inanimado, manifestó compasión hacia su creador. Y nosotros, seres pensantes, Dios nos ha dado toda la capacidad de razonar, de sentir. ¿No manifestaremos también simpatía hacia Cristo? Pregunta B. ¿Qué otros eventos sobrenaturales se produjeron cuando Jesús murió? Bueno, dice que cuando Jesús murió, en Marcos 15:38, el velo del templo se rasgó en 2, desde arriba hacia abajo. Y en Mateo 27:50 al 53, el evangelista amplía un poco más. Dice, el velo del templo se rompió en 2, de arriba hacia abajo, la tierra tembló, las piedras se hundieron, se abrieron sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salidos de los sepulcros, después de la resurrección de Cristo, vinieron a Jerusalén y aparecieron a muchos. Cuando Cristo falleció, había sacerdotes que servían en el templo, delante del velo. De repente sintieron que la tierra temblaba bajo sus pies. Y el velo del templo, que era una cortina fuerte y de muy buena calidad, que se renovaba año tras año, fue rasgada de alto a abajo por la misma mano exangüe que escribió las palabras condenatorias sobre los muros del palacio de Belsasar en Babilonia. Historia de la Redención, página 235. Aquí es muy interesante el comentario del Espíritu y Profecía, donde destaca la importancia del desgarramiento del velo. Dice así: el desgarramiento del velo en el templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos no serían ya recibidos. El gran sacrificio había sido ofrecido y aceptado, y el Espíritu Santo, que descendió en el día de Pentecostés, dirigió la atención de los discípulos desde el santuario terrenal al santuario celestial, donde Jesús ahora había entrado con su propia sangre para derramar sobre sus discípulos los beneficios de la expiación. ¿Y qué pasó con el sistema judío? Sigue comentando el Espíritu y Profecía. Pero los judíos fueron dejados en tinieblas totales. Perdieron toda la luz que pudieran haber tenido acerca del plan de salvación y siguieron confiando en sus sacrificios y ofrendas inútiles. El santuario celestial había reemplazado al terrenal, pero ellos no tenían noción del cambio. Por lo tanto, no podían recibir los beneficios de la mediación de Cristo en el lugar santo. Primeros Escritos, página 259 y 260. Feliz sábado, hermanos. Vamos a estudiar la lección perteneciente al tópico 4 del día
miércoles 23 de diciembre, cuyo subtítulo es Ha resucitado. La pregunta nos dice, ¿quién se presentó y ofreció una sepultura honrosa para Jesús? ¿Y qué hizo? En el capítulo 15 del Evangelio de Marcos, versículos 43 y 46 nos dice, José de Arimatea, senador noble, que también esperaba el reino de Dios, vino y osadamente entró a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, el cual compró una sábana y quitándole, le envolvió en la sábana y le puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, y revolvió una piedra a la puerta del sepulcro. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 59 y 60 nos dice, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y revuelto una grande piedra a la puerta del sepulcro, se fue. Aún en la muerte, el cuerpo de Cristo era precioso para sus discípulos. Anhelaban darle una sepultura honrosa, pero no sabían cómo lograrlo. En esa emergencia, José de Arimatea y Nicodemo vinieron en auxilio de los discípulos. Ambos hombres eran miembros del Sanedrín y conocían a Pilato. Ambos eran hombres de recursos e influencia. Estaban resueltos a que el cuerpo de Jesús recibiese sepultura honrosa. Fue concedido a José lo que pedía. Mientras Juan se preocupaba por la sepultura de su maestro, José volvió con la orden de Pilato que le entregasen el cuerpo de Cristo. Y Nicodemo vino trayendo una costosa mezcla de mirra y aloes, que pesaría alrededor de unos 40 kilos, para embalsamarle. Imposible habría sido tributar mayor respeto en la muerte a los hombres más honrados de toda Jerusalén. Los discípulos se quedaron asombrados al ver a estos ricos príncipes, tan interesados como ellos en la sepultura de su Señor. El deseo de todas las gentes, página 718. Así como estudiamos en el día lunes, la profecía cumplida del capítulo 53 del libro de Isaías, donde nos dice que Jesús se dispuso con los impíos su sepultura. Sin embargo, el versículo nos sigue diciendo, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. También se cumple esta profecía, que Jesús fue crucificado con los impíos, en el medio de los impíos para demostrar que era el peor de ellos. Sin embargo, en su muerte, en su sepultura, tuvo el honor más grande, como leímos recién, incluso más que cualquiera otra persona importante de Jerusalén. Se cumplió esto demostrando de que esa persona, la cual estaban sepultando, es alguien de muchísima importancia. La pregunta B nos dice, habiendo descansado durante el sábado, ¿quiénes vinieron muy temprano a la tumba en la mañana de domingo? ¿Y qué encontraron? Nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Y como pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Jacobo, y Salomé, compraron hierbas aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Y decían entre sí, ¿quién nos revolverá la piedra de la puerta del sepulcro? Y cuando miraron, vieron la piedra revuelta, que era muy grande, y entradas en el sepulcro, vieron a un mancebo sentado al lado derecho, cubierta una larga ropa blanca, y se espantaron. Pero él los dijo, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. He aquí el lugar donde lo pusieron. Mientras las mujeres se demoraban en el lugar, vieron de repente que no estaban solas. Un joven vestido de ropas resplandecientes estaba sentado al lado de la tumba. Era el ángel que había apartado la piedra. Había tomado el disfraz de la humanidad a fin de no alarmar a estas personas que amaban a Jesús. Sin embargo, brillaba todavía en derredor de él la gloria celestial, y las mujeres temieron. Se dieron vuelta para huir, pero las palabras del ángel detuvieron sus pasos. No temáis vosotras, les dijo, porque yo sé que buscan a Jesús, que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Dice a todas las gentes, páginas 732. La pregunta C nos dice, ¿qué hicieron luego? ¿Y cómo reaccionaron? Nos sigue relatando el Evangelio de Marcos. Mas id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va antes que vosotras a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie. El Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 7 y 8 nos dice, e id presto decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellos salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Ojalá podamos expresar la misma fe que expresaron estas personas.
tanto los príncipes que pidieron el cuerpo de Jesús, como las mujeres que no dudaron e ir y llevar el mensaje que Jesús ha resucitado. Meditemos mucho en estas enseñanzas que se nos presenta aquí. Tengamos un muy bendecido sábado. Amén. Apreciados hermanos, tengan ustedes un muy feliz sábado. Es un privilegio estar reunidos a través de este medio para meditar en la palabra de Dios. Y en esta oportunidad vamos a estudiar el día jueves, cuyo título es Cristo otorga poder a sus seguidores. La primera pregunta dice lo siguiente: ¿a quién se le apareció Jesús y cuál fue su reacción? Bueno, la primera persona a la que apareció Jesús luego de su resurrección, como nos dicen allí los versos, fue María Magdalena. No fue ninguno de los 12 apóstoles. Sin embargo, por María Magdalena Jesús había intercedido echando fuera 7 demonios, había resucitado a su hermano, ella se deleitaba en sentarse a sus pies a escuchar la palabra y también había derramado un ungüento de gran costo en señal de agradecimiento a su Señor. María había sido la última en alejarse de su sepulcro el día viernes y fue la primera quien llegó el domingo por la mañana. María amaba a su Señor y había ido a la tumba justamente con ungüentos e inciensos y la había encontrado vacía. En su pesar ve a Jesús pero no lo reconoce y a la pregunta de mujer, ¿por qué lloras?, responde: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. A través de sus lágrimas, María cree que el Señor Jesús es el hortelano o el cuidador del lugar. Y le dice: si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. María anhelaba proveer un lugar para servir de sepultura a Jesús, justamente la tumba que la misma voz de Cristo había vaciado, la tumba de Lázaro. Ahora, con su propia voz familiar, Jesús, en cambio, le habla y le dice: María. Y ahí entonces ella entiende que no se trataba de un extraño, sino de que era Cristo. En su gozo se olvidó de que Jesús había sido crucificado y se arrojó a sus pies para abrazarle. Pero Cristo alzó la mano y le dijo: no, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces es interesante destacar de aquí que esto explica o demuestra, ¿verdad?, que el alma muerta no sube al cielo. Jesús había pasado en la tumba viernes, sábado y resucitado el domingo y aún le quedaba ver a su Padre. Y lo otro interesante es que María se convierte en la primera embajadora del mensaje de la resurrección. Los segundos a quienes Jesús se le aparece son 2 de sus discípulos, uno llamado Cleofas, ¿verdad?, relatado en otro evangelio, y el otro cuyo nombre no sabemos. Si bien no habían tenido un lugar eminente en la obra de Cristo, eran fervientes creyentes en él y regresaban a su ciudad o a su pueblo, ¿verdad?, Emaús, luego de todos los acontecimientos que habían pasado. En este caso, ellos iban tristes en su viaje, ¿verdad?, conversando acerca de todo lo que había acontecido, y Jesús se suma a su conversación y ellos tampoco le reconocen. Pero empezando con Moisés y siguiendo con los profetas, Jesús expone en todas las escrituras las cosas concernientes a él. Y ellos comprenden, ¿verdad?, cuál era el objetivo del Mesías. Y bueno, luego de que lo reconocen, ¿verdad?, también son comisionados a ir a contar las buenas nuevas al resto de los discípulos. Por último, Jesús aparece ante los restantes 11 que habían quedado, que estaban en el aposento alto, apesadumbrados, con temor, con agitación por las noticias que habían recibido de que el cuerpo no estaba en la tumba, y también, por sobre todo, extrañando a su Salvador y repasando lo que había pasado en sus últimos días. La pregunta B nos dice: ¿qué mandato fue dado a los seguidores de Cristo y cómo respondieron? Bueno, es interesante analizar estos versos. En primer lugar, Jesús les ordena ir a predicar. Cristo mismo les había dejado el ejemplo de la forma de cómo ellos debían trabajar. Ellos debían trabajar, como nos dice la nota, por todos los habitantes de la tierra, encumbrados y humildes, ricos, pobres. En el verso 16 nos dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado.
Entonces Jesús presenta allí los requisitos para los que aceptan las enseñanzas del Evangelio. Primero, la aceptación íntima del Salvador, eso es ejercer fe en Jesús. Y segundo, demostrar esa fe y esa creencia en el Salvador por medio del bautismo. Estas condiciones persisten hoy en día para todos aquellos que quieren aceptar el Evangelio. Por último, nos dice allí el verso que grandes obras iban a acompañar a los discípulos. Y así fue. El poder de Dios los acompañó y muchos creyentes fueron agregados a la iglesia. Ahora, estimados oyentes, el encargo del Salvador a sus discípulos de ir a predicar está vigente hoy día también. E incluye a todos los creyentes, no solamente al obrero o al ministro. Es un error creer que él es el único que tiene el cometido de predicar. Todos nosotros, si bien a veces no podemos predicar a grandes congregaciones, pero podemos trabajar en favor de las personas individualmente, atendiendo a los que padecen, ayudando a consolar a los afligidos, hablando al pecador del amor de Cristo. Y esta es la obra que Dios ha dejado para cada cristiano. Que podamos cumplir esto es mi deseo y oración para mí y todos ustedes. Amén. Ahora, a modo de conclusión, vamos a resaltar algunos de los conceptos más destacados de cada uno de los días que hemos estudiado. En primer lugar, en el domingo vimos el amor que tuvo Cristo por nosotros, que se expuso a sufrir todas esas humillaciones, esas burlas, y aún en esas escenas tristes hubo una que nos dejó la enseñanza de ayudar a nuestro prójimo. En el día lunes vimos que las profecías se cumplieron cada una de ellas. Dios le dio a su pueblo ese don de la profecía para que pudieran reconocer a su Redentor mediante estas señales. Ahora, ¿y nosotros estamos estudiando las profecías a fin de que podamos estar preparados para recibir a nuestro Salvador en su segunda venida? Reflexionemos en esto, hermanos. El día martes vimos que al morir Jesús se cumplió la primera y gran profecía hecha en el Edén. Por lo tanto, todos los simbolismos que anunciaban su muerte ya dejaban de tener sentido. Y la sierva, la naturaleza, ¿verdad?, sierva del gran Creador, también ayudó a que se comprendiera ese evento. En el día miércoles estudiamos entonces el comienzo del Evangelio. Aquel que la muerte quiso apoderarse de él tenía el poder de levantarse porque Jesús era el mismo autor de la vida. Por último, en el jueves vimos que hay una gran comisión que Jesús encargó a los discípulos y que también nos es encargada a nosotros. Esta comisión es ir y predicar. Los discípulos contestaron a este apelo y como vimos en Marcos, y dice que durante los primeros años ellos predicaron por todas partes. ¿Y qué fue lo que aconteció? Obró el Señor por ellos y confirmó la palabra con grandes señales que le seguían. Y ahora te hago la pregunta a ti. ¿Qué haremos nosotros frente a la misión que también el Señor ha dejado, la cual llega hasta el final de los tiempos?